Y ahora sí vamos a las definiciones del nodo campos magnéticos. En el nodo de magnetic fields, en campos magnéticos, vamos a dejar todos los dominios seleccionados. La forma de ecuación va a ser controlado por el estudio. También asumimos que la ecuación también es controlada por el estudio, las ecuaciones. Podríamos seleccionar de antemano estacionario, pero ya es inherente al estudio. Eh, Antes de seguir seteando, vamos a agregar una característica dedicada a la bobina o al sólido de cobre que nosotros generamos por medio de la geometría. Y para ello vamos a ir a el toolbar de física y en dominios elegimos justamente el tipo de bobina que estamos tratando, que sería una bobina multivuelta. En la selección de dominio seleccionamos la bobina. Las ecuaciones ya son inherentes al estudio. En tipo de material seleccionamos desde material. Aquí dejamos el sistema de coordenadas como está. El nombre de la bobina lo dejamos como está en 1. En el tipo de bobina tenemos que seleccionar la circular. En el modo de excitación de bobina seleccionamos corriente. En el valor de corriente colocamos IPIC, que ya lo teníamos como parámetro en definiciones globales. El número de vueltas en el coil también estaba definido globalmente. Acá en conductividad ya es inherente al cobre, lo dejamos como está. En la sección elegimos en el calibre americano, AWG, el valor sería de, digamos, 18. Y en la relación constitutiva dejamos estos valores, tanto de la relación constitutiva como la permeabilidad relativa. Esto directamente se toma del material asignado. Volvemos al nodo de campos magnéticos y acá en la solapa de la opción del mallado lo activamos. Por último vamos al subnodo de Leader y en el tipo de material seleccionamos desde material. Con esto ya tenemos configurado el nodo de campos magnéticos. Para el mesh ya lo teníamos asignado que el mallado era controlado por la física y ahora estamos listos como para realizar el estudio. Bueno, siempre conviene revisar lo que anteriormente se hizo y acá veo que tengo una asignación de material por demás, con un clic que no me di cuenta, suele suceder. Vamos a eliminar estas tres asignaciones.
y la vamos a hacer de nuevo. Vamos a sumar materiales, sí, cobre, sumar a componente 1 y aire, sumar a componente 1. Para el cobre teníamos una bobina, para el aire los elementos o los dominios no conductores. Listo. Otra cosita más, cerramos el árbol, otra cosita más es, tenemos que asignar los bordes de la geometría de la bobina para definir el camino de la bobina, la dirección de la bobina y la longitud promedio. Para eso vamos aquí en el subnodo y seleccionamos en el gráfico todos los bordes circulares. Listo, ahora sí completamos todas las definiciones para comenzar el estudio. Hay dos cosas que deberíamos haber hecho. Una de ellas es imprescindible, es setear en geometría la representación geométrica. Ponemos console kernel, ya que la geometría se hizo con el console y no se importó con otro programa CAD. Si no lo hacemos, vamos a tener errores seguramente cuando corramos el estudio. Lo otro sería una mejora en la resolución del mallado. Vamos a poner Final y ahí vamos a tener un mejor resultado, una mejor resolución para los resultados. Entonces ahora sí ya podemos computar el estudio. Por eso vamos a estudio o a la toolbar de estudio y accionamos computar. Esto va a tardar, calculo, un poco menos de 2 minutos con mi computadora, así que nos vemos en un ratito. Bien, entonces terminamos de computar el estudio, que tardó, como vemos acá en mensajes, 1 minuto 23 segundos. Y acá en el panel de gráfica ya tenemos la representación de la densidad de flujo magnético en 3 dimensiones. Entonces el estudio nos arroja una gráfica del tipo multislide, multicorte, en la que se representa la densidad de flujo magnético en unidades Tesla. Y esta gráfica está basada sobre 3 planos situados sobre 3 cortes, que son planos situados sobre los 3 ejes cartesianos en su posición 0, o sea que están los 3 cortes centrados en este caso, que para tratar una bobina de corte simétrico quizás es un poco más que suficiente y deberíamos resolver la visualización para un mejor entendimiento en uno de los planos. Para eso vamos al nodo de flujo magnético, multislice, y seteamos acá
uno de los planos que está sobre el eje X. Para eso anulamos los otros dos, ploteamos y vemos sobre el par y z una gráfica más simple. Pero como dijimos que es el volumen de la bobina es simétrico, en este caso nos va a dejar poder medir en cualquier punto de su entorno o de su interior. Fíjense que al hacer clic en algunas de sus partes, en alguno de los puntos, vamos obteniendo valores en Tesla de la densidad de flujo magnético para cada situación geométrica. Vamos a priorizar el panel gráfico. Podemos hacer zoom, centrarlo y vemos la distribución espacial de la densidad de flujo magnético con los valores en colores sobre la escala que está acá a la derecha, en Tesla. El hecho de que este software nos permita ver la gráfica de la densidad de la distribución espacial de la densidad de flujo magnético es un hecho muy importante porque nos va a dar una muy buena noción acerca del alcance y la concentración de la densidad de flujo magnético con respecto a la diversidad de geometrías que pueden surgir en la construcción o en el diseño de las mismas. Observen en los siguientes gráficos que voy a presentar en pantalla de otros estudios cómo la distribución espacial y la concentración de la densidad de flujo difiere según la geometría. Por ejemplo, en esta, es una bobina que tiene una altura mucho mayor que la que estuvimos viendo y un radio menor, la distribución es muy diferente, bastante diferente. La concentración de la densidad en el interior de la bobina es mucho más grande y es más pobre la distribución hacia el exterior. Bien, acá vamos a dar por terminada la presentación. Espero que les sea de utilidad y hasta la próxima. Suerte.